Le hemos pedido que nos regale unos minutos al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, con quien queremos conversar de este tema y de este informe. Defensor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Nativa. ¿Cómo estás, Carlos? Siempre es un honor, ¿no? Qué necesidad, creo que compartir contigo, digamos, el análisis del informe es y será siempre grato, porque queremos que esté despercudido, pues, de todo prejuicio de carácter político, y que queremos, como Defensoría, que todo este aporte, que es muy objetivo, tenga, digamos, desarrolle canales de solución en beneficio de millones de peruanos que diariamente transitan por las vías concesionadas, ¿no? Entonces, más allá, digamos, es a veces complejo iniciar un proceso de señalamiento si es que antes no se tiene, digamos, una información que debe estar al alcance de todos los medios de comunicación y también de la comunidad en su conjunto. Solo que acá hay dos partes, estimado Carlos. La municipalidad en representación del Estado y un privado, una empresa en representación de la inversión, que qué duda cabe, el objetivo central era, pues, dotarnos de una infraestructura mejor para poder desplazarnos a nuestros lugares de trabajo y a donde pudiera uno desear. No obstante, hay un tercero que es la víctima de todo este proceso, y es la población, al que me debo, y creo estamos haciendo un fuerte análisis de intervención ya en la parte, ya teniendo toda esta data, de que la Defensoría debería asumir un rol mucho más activo de lo que pueda significar su propia recomendación. Entonces, este es un trabajo, repito, muy objetivo, muy técnico. No quiero estigmatizar a ninguno, no quiero utilizar ningún adjetivo que pueda, digamos, lesionar justamente el desarrollo de este proceso de búsqueda de solución a estos grandes problemas. Y por un lado encontramos la afectación de derechos, y ahí es un tema contundente, que es básicamente determinar cuál es el grado de afectación de los derechos humanos de la comunidad respecto a la segregación y al incumplimiento de la ley 15.773, que es mucho antes, inclusive, de la instalación del peaje con EMAP o con el Ministerio de Transporte. Esa es una arista, ¿no? Y lo otro es ya el análisis completo de cómo se ha perfeccionado este contrato y cómo se ha finalmente concesionado. Y ahí usted, en el preludio de este diálogo, usted hacía una introducción indicando de que hay muchos partícipes, y uno de los más grandes partícipes en este proceso ha sido desde la etapa de la concepción, que no necesariamente lo hizo la señora Villarán, lo hizo otra gestión. Entonces, si usted analiza los alcances de ese estudio, resulta siendo ciertamente cuestionable a la medida que los cálculos no respondían a la realidad. Entonces hay mucho que decir de eso, y naturalmente el pequeño espacio que a veces en televisión se da no resulta siendo muy clarificador para nuestra población objetivo, que es el Perú, la nación enterada de todos estos hechos. Pero en lo breve, Carlos, siempre, repito, honrado de poder conversar con usted. Muchas gracias, defensor. Del informe y de su complejidad, tal como usted lo menciona, yo quisiera pedirle que me destaque los dos puntos que para usted son claves en el análisis de este informe. Estos dos puntos que de verdad deberían hacernos reflexionar frente a cómo se hizo un contrato de concesión de estas características. Yo lo voy a resumir en dos espacios de análisis, ¿no? Desde el lado económico, una afectación enorme. No a la municipalidad, repito. La municipalidad simplemente ha sido el canal de festín económico, sino que le han metido la mano al bolsillo a los peruanos. No me refiero solamente a los que radican en Lima, sino a quienes por obligación tienen que cruzar Lima. Seguro, para transitan, de Huacho a Cañete. Así es. ¿Entiende usted? Y tiene que someterse a un sinnúmero de peajes y no entiende por qué
porque esas vías han estado ya constituidas, la infraestructura ya estaba allí, y no se entiende por qué o por qué razón simplemente los cálculos económicos te han arrojado una cifra tan alta en el pago de esa contraprestación. Entonces, podemos decir a 10 años de ejecución que ya la empresa o quien está a cargo como concesionario recuperó largamente su inversión. Las compensaciones exigibles al municipio que nunca debió haberse asumido, pero en fin, ese es el análisis económico. Han estado más allá, digamos, del razonamiento natural, financiero que corresponde. Entonces, yo quiero resumir que la afectación económica es muy alta, el informe es muy amplio, detallar por qué conceptos, y no nos va a alcanzar el tiempo. De acuerdo, pero en tal caso lo económico es un pilar fundamental. ¿Y el otro? Sí, es el análisis jurídico. Jurídico. Porque comprenderá usted que se ha violado o incumplido el decreto legislativo de promoción de la inversión privada, mediante el cual se establecen los parámetros para aprobar un expediente, su perfeccionamiento y su ejecución. Y cuando uno hace una adenda o acuerdos posteriores, tiene un plazo para hacerlo. No se ha cumplido ese plazo porque se establecía en 3 años, posterior a 3 años del perfeccionamiento. Entonces lo que implicaba que no se podía hacer en el año siguiente o en 2 años siguientes, pero se hizo. Pero lo más fuerte y lo que ya tiene una connotación de consecuencia es que la misma ley dice que todas estas modificaciones deberían contar con una opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo sanción de nulidad. Entonces, al prescindir de la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, ciertamente se ha incumplido la norma y esto tiene que tener consecuencias. ¿El decreto legislativo, permítame, defensor, es anterior a la firma del contrato de concesión? Así es. Y es más, ha habido un salvataje. Hubo un decreto legislativo posterior, mediante el cual, podríamos decir casi con nombre y apellido, le tendían, digamos, un salvavidas como para que se acoja, como dice, al sinceramiento y pueda rectificar algún desperfeccionamiento en la ejecución del contrato. Claro. Que tampoco se sometió a eso. Es más, siguieron en la vía del desconocimiento de la ley. Y ojo, el desconocimiento de esa ley acarrea nulidad a esos acuerdos. Y vuelvo a decirle, o sea, eso no puede resolver un arbitraje, porque el arbitraje lastimosamente, así como una persona, así como la empresa cuestiona al Poder Judicial en una posible pérdida de independencia cuando se trata de recursos públicos, yo me atrevo a juzgar y opino que cómo es posible que unas cuantas personas vinculadas al mundo del derecho empresarial, financiero, puedan ser miembros del árbitro a favor de quién van a resolver. Entonces acá hay 2 partes, como repito, que están comprometidos en un contrato para llegar al arbitraje, que es la municipalidad y Rutas de Lima. Ahora, el agraviado no es ni la municipalidad, en términos literales podríamos decir la municipalidad, pero simplemente la municipalidad fue el vehículo para este festín. Sin duda. Entonces nosotros, como Defensoría, estamos evaluando un tema de impacto de intervención mucho más grande, que naturalmente parte de la idea de la nulidad de lo que les estoy comentando como resultado del incumplimiento de la ley, ¿no? Y ver que esto sí se puede tramitar en la vía jurisdiccional. Entonces, ese es un análisis que por cuerdas separadas lo estamos haciendo, repito, con mucha objetividad, y en el ánimo de lograr de que haya pues también el gesto de la municipalidad y de Rutas de Lima poder resolver este problema. Porque, repito, ellos se han metido en este tema para perjudicar al usuario, y tienen que tener la hidalguía de asumir las consecuencias del mismo y ponerse hoy día a trabajar para poder resolver ese problema, porque no estamos dispuestos en absoluto de que, siendo ya un contrato que ha tenido un problema en su perfeccionamiento y un problema en su ejecución, pueda seguir siendo. Entonces, estos 2 análisis de carácter económico y jurídico nos llevan a determinar que en efecto las irregularidades
tienen una connotación de perjuicio muy alto, ¿no? Ahora, defensor, ¿es la primera vez que la Defensoría del Pueblo se ocupa del tema de los peajes o existen informes anteriores de la Defensoría que van en el mismo sentido de su análisis? Quizá no se abordó con detalle, pero no se olvide usted que apenas yo llegué el año pasado en mayo, y ya en los siguientes meses trabajamos un primer informe preliminar donde hablamos el tema del redondeo, donde hablamos el tema de vehículos que no habían sido declarados, en fin, o sea, una forma oculta de evasión. Pero allí mismo empezamos a descubrir muchas cosas, por lo menos yo, a título personal, ¿no? Porque ya anteriormente había un informe sobre rutas de Lima y sobre el mismo Chillón, perdón, sobre Línea Amarilla y sobre el peaje de Chillón, pero desde la connotación del derecho humano, o sea, o sea, para nosotros siempre ha sido el análisis básico esta afectación, pero ya para determinar eso teníamos sí o sí que desmenuzar el contrato, y ahí son los hallazgos que el día de ayer pudimos mostrar, que ya teníamos casi listo el mes de noviembre, pero nos faltaba corroborar algunas datas que les voy a decir con sinceridad, no existe una sola entidad que pueda tener la data completa, a pesar que muchas han intervenido con tiempo, y una de ellas es Contraloría, que tiene varios informes que han servido también como insumo y son parte de este informe. Claro. Así que acá no hay un tema de sesgo en su análisis, pero tratando de ser lo más objetivo, tampoco queremos caer en el escenario, digamos, de generar mayor convulsión del que existe ya hoy por hoy, ¿no? ¿Este informe cree que será un insumo importante para que el Congreso de la República pueda abrir espacio a comisiones investigadoras? Sin lugar a duda, nuestra recomendación central es lo que le estoy diciendo. Acá hay un tercero afectado, que es la población que diariamente pasa por los peajes y que no entiende cómo la municipalidad en representación del Estado podría hacer tal atrocidad. Desde su concepción, repito, porque los cálculos que han presentado el expediente, y eso no lo hizo la señora Villarán, está mal, subestimado o subvaluado, podríamos decir, de tal manera que cuando uno parte sobre una data falsa o sobre un análisis errado, naturalmente te va a llevar a un cálculo o a un resultado también errado, ¿no? Claro. Y ahora, si ese error es atribuible o a favor del pueblo, probablemente la empresa inmediatamente hubiera hecho la rectificación. Así es. Pero como fue a favor de la empresa y en contra del pueblo, y entonces nadie dice nada, y ya pues comienza el festín, ¿no? Y a eso tenemos que señalar que nosotros consideramos ya en un tema personalísimo, les voy a decir, que está largamente servido la empresa, que ha recuperado sus fondos, y el compromiso de inversión de más de 500 millones de dólares nunca se hizo. Entonces, si está en fideicomiso, si está depositado, perfectamente se puede liberar a favor de ellos, y que permitan, digamos, en el caso de Chillón, aun cuando, digamos, se rescinde el contrato, no, ni EMAPE ni nadie podrá instalar una caseta si es que no se demuestre, o si es que no se hacen las vías paralelas, ¿no? Por supuesto. Sí. Defensor, el tema es interesante, qué bueno que la Defensoría se haya ocupado de él. Quisiera aprovechar, además, que está usted en la línea telefónica para preguntarle por algo que hemos vivido nosotros hace aproximadamente 10 días. Estuvieron con nosotros representantes de varias asociaciones y gremios de personas que tienen graves problemas de salud y situaciones de discapacidad, que estaban muy molestos con usted y con la Defensoría del Pueblo por haber expectorado de la Defensoría a Malena Pineda, una funcionaria absolutamente eficiente y defensora de derechos humanos de las personas con discapacidad. Justamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomó usted esta decisión? No, la funcionaria sigue trabajando, no olvidar que ella es funcionaria de planta, sigue trabajando en el área, es falso lo que se dice. Lo que se ha hecho es tener una mirada mucho más activa del tema, no es solamente reunirse, sino articular una serie de acciones para justamente defender de manera más adecuada a quienes tienen
por alguna razón de la vida, pues habilidades diferentes o discapacidad que no le permite competir en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, el acceso a la educación, a la salud y todo. Entonces hemos invitado a una funcionaria de carrera también del área de discapacidad del Ministerio de Salud para que pueda complementar la visión que tiene la Defensoría, pero desde el otro lado de cómo poder ser más ejecutivos en la búsqueda de solución a nuestros niños autistas, los Down, los Asperger y otras enfermedades que necesitan de ayuda inmediata para homogeneizar su tratamiento. De igual manera con CONADIS, una alianza que ya lo estamos suscribiendo para efectos de tener una actividad mucho más proactiva. Entonces, por un lado tenemos el mismo expertise, el mismo conocimiento con la funcionaria que sigue trabajando en el área, es de planta, y por otro lado la incorporación de una excelente profesional que está trabajando con nosotros y que ya justamente a raíz de lo que se hizo como comentario se empezó a convocar a las organizaciones para poder tener una línea de base y que el plan operativo institucional del 2024 pueda llevarse a cabo en beneficio de mucha población que se encuentra en un estado de discapacidad. Entiendo, pero más allá del caso de Malena Pineda, es innegable que su llegada a la Defensoría paulatinamente significó la salida de funcionarios importantes de la Defensoría que durante muchos años habían estado en oficinas y en direcciones importantes de la Defensoría. Pienso en Rolando Luque, por ejemplo, que veía todo el tema de conflictos sociales. Sí, Rolando es un muy buen profesional, que duda cabe, tiene una alta trayectoria en la Defensoría, pero junto a él todo un equipo. Y el que lo ha sucedido es un funcionario de primer nivel de la misma Defensoría, que ha trabajado con él además, y que en los últimos meses había asumido el liderazgo de la Juntía. Entonces, usted comprenderá, una cosa es el liderazgo de facto, que uno va ejerciendo en el manejo del equipo, y otro el liderazgo de haber trabajado muchos años y que todo el mundo te reconoce porque estás en representación de la Juntía. Entonces, lo que le puedo decir es que los 6 cambios que han habido de adjuntos han sido promocionados por los mismos equipos, por el mismo personal de la Defensoría, muchos de ellos con más de 20 años de servicio. Entonces, comprenderá usted que cuando se dice por fuera, por ejemplo, que se está adelantando, absolutamente falso. La idea nuestra es privilegiar más bien resultados a favor de la población y asumir una conducta proactiva. Y los procesos de cambio nunca son malos cuando el sentido no es ni el clientelaje, ni es la burocratización de personas por el amiguismo, todo lo contrario. Repito, los adjuntos, en sus 6 adjuntos son de línea, o sea, de carrera. Entonces, y cada uno no tiene menos de 6 años de gestión, o sea, de trabajo en la Defensoría. Entonces, se ha privilegiado eso, los resultados están ahí. Este año, a marzo, abril máximo, estamos presentando 3 informes más, que son muy contundentes, una mirada nacional, estamos entregando herramientas al Ejecutivo para que puedan tomar decisiones. Por supuesto. En este estado de desorden, los únicos perjudicados son el pueblo. Ahora, entonces hay que ordenar, ¿no? Defensor, quien está sumido en el caos absoluto es la Fiscalía y el Ministerio Público. Esta semana ha sido impresionante todo lo que hemos podido averiguar de la misma. ¿No será ya momento también para que la Defensoría del Pueblo emita un informe sobre el desastre que es hoy la Fiscalía de la Nación? Sí, o sea, comparto la opinión suya con relación a una preocupación de todos los peruanos en que una institución tan importante para el país puede haber entrado en un sinnúmero de cuestionamientos respecto a su perdón, pero en lo personal yo soy de los que cree y piensa que fortalecer la institución es buscar los mecanismos de salida para encontrar soluciones en momentos difíciles. Y más allá de las personas, creo en el Ministerio Público como una institución al cual todos debemos fortalecerla. Y ese fortalecimiento pasa
fundamentalmente por pedir mucha mesura, mucha calma, no adelantar opiniones, no juzgar, no prejuzgar, mediatizar menos, porque ellos están realizando sus propias investigaciones. Lo más importante, cada institución tiene los mecanismos para ejercitar profilaxis a la interna y poder trabajar y salir de los problemas que puedan tener. Entonces, esa es la lectura que tenemos respecto a este problema, y que sin duda haremos nuestros mayores esfuerzos para poder esclarecer todos estos hechos y hacer que la población vuelva a creer en sus instituciones, vuelva a apostar por el régimen democrático y podamos tener una convivencia en cultura de paz, que eso es lo que la línea de acción que tenemos como Defensoría, y en el lado personal comprometido en esa tarea. Es que defensor, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de la persecución del delito, y en un país donde el delito crece y la inseguridad campea y la corrupción abunda, uno aspiraría a tener una fiscalía fortalecida y no la cloaca que estamos viendo, donde todo se cambia, se vende, se intercambia por archivamientos, es decir, una auténtica vergüenza, defensor. Sí, pero usted entenderá, a ver, que no nace ahora, pues no, o sea... No, por supuesto, por supuesto. Y esto es de vieja data, y sabe usted, me permite una licencia... Por favor. Tengo el más grande sueño, Carlos, y ojalá ustedes como hombres de prensa, independientes, autónomos, en su línea editorial y en su pensamiento, podrían acompañarnos para que nuestras acciones sean prolijas, limpias y no estén contaminadas con, organizaciones que no tienen nada que ver con la administración de justicia ni con su sistema, y hacerlo fuerte. Hay un proceso que debemos iniciar este año, y por cierto ya me he reunido con los representantes de las instituciones o de los organismos autónomos para primero fijar esa línea de acción y trabajar todos juntos en la búsqueda de que nuestras actuaciones, o sea, porque mejor se predica con el ejemplo, ¿no? Que nuestras actuaciones estén liberadas de cualquier cuestionamiento, y poderle entregar a la población peruana un sistema mucho más predictible, donde los sistemas de control funcionen y rápidamente pueda de alguna forma superar cualquier problema que pueda desarrollarse o generarse a la interna, ¿no? De acuerdo. Defensor, le agradezco muchísimo la gentileza, gracias por atendernos estos minutos. Estaremos muy pendientes a los resultados de este informe, que es sin duda un aporte muy valioso desde la Defensoría del Pueblo para el tema del peaje. Muchísimas gracias. A usted, Carlos, un placer, un fuerte abrazo, y a todo su equipo. Hasta luego, buenos días. Josué Gutiérrez ha estado con nosotros, defensor del pueblo, hablando de los temas importantes, hablando de Rutas de Lima, de este informe que han desarrollado y que tiene elementos, como él ha señalado, muy esclarecedores y de una circunstancia compleja a la que enfrentar, y al mismo tiempo de los señalamientos que han habido en los últimos días y semanas respecto a cómo la Defensoría del Pueblo ha ido perdiendo a buenos funcionarios. Mi impresión es que lo de Malena Pineda se contuvo, se contuvo porque hubo ahí sociedad civil que salió a protestar y puso el grito en el cielo. El reemplazo de Malena Pinedo iba a ser alguien que venía del sector salud, que manejaba el tema de los spas, que no era especialista en derechos humanos. Por eso las asociaciones saltaron en su momento. La salida de Rolando Luque, probablemente una de las personas que más sabe en el país de conflictos sociales, también llamó la atención, y eso hemos querido conversarlo también con el defensor